el odio y la venganza en Romanos 12:17. Romanos 12:17 lo tenemos allí y dice: no paguen a nadie mal por mal, procuren hacer lo bueno delante de todos. Hemos estado leyendo y estudiando el libro de Isaías y hemos estado también descubriendo de cómo los gobernantes, los jueces, los líderes religiosos usaban prácticamente su cargo que tenían para tomar ventaja, ¿no?, de esa posición y sacar un provecho personal. Y no les importaba el sufrimiento de los demás, simplemente vivían para sí mismos, para sus lujos y sus placeres. Ahora quizás hemos leído eso, pero pensemos por un momento la desesperación, la impotencia, los deseos de venganza que tenían toda esa gente que estaba bajo esa opresión. Podemos quizás en un momento justificar el deseo de venganza de algunos, ¿no?, y de todo el pueblo de Judá que sufría esta injusticia. Ahora, lo que también hemos aprendido en ese capítulo 1 de Isaías es bien importante. Es que Dios es el que va a tomar venganza de toda esta injusticia. Porque Dios es el que actúa ante la injusticia. Porque toda injusticia contra aquella persona que no se puede defender, el que no puede tener un poder como que tenían ellos en ese tiempo. Una persona que puede ser una persona anciana, un niño, un joven, que no se puede defender, un pobre. Todas estas ofensas que se hacen en contra de las personas que no se pueden defender son contra Dios mismo. Toda injusticia en la Biblia es catalogada como una cosa que se hace contra Dios. Cuando Jesús habla del juicio y de las recompensas en el día final, en Mateo 25, 35, 40, Él ilustra esta situación de esta manera. Y dice: tuve hambre y ustedes me dieron de comer. Tuve sed y me dieron de beber. Fui forastero y me dieron alojamiento. Necesité ropa y me vistieron. Estuve enfermo y me atendieron. Estuve en la cárcel y me visitaron. ¿No? Jesús está poniéndose él mismo como ejemplo. Y dice: todas estas cosas buenas que ustedes me hicieron. Y la gente, imagino los discípulos que estaban con él, le dijeron: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento? ¿Cuándo te alimentamos? ¿Cuándo te vimos sediento? ¿Cuándo fuiste forastero? ¿Cuándo fue que te vestimos? ¿Cuándo fue que te vimos en la cárcel o te visitamos? Dice el rey, le responderá: les aseguro que todo lo que hicieron por uno de mis hermanos, aún por el más pequeño, lo hicieron por mí. Qué bendición es poder encontrar este texto. El poder saber que algo que hemos hecho es prácticamente como que se lo hemos hecho a Jesús. Y me llena mucho de emoción saber esto también, porque yo he sido beneficiado con alguna de estas cosas que el Señor habla. Tuve hambre, dice, me dieron de comer, fui forastero, no tenía donde vivir y alguien me dio donde vivir. El poder descubrir esto, que aún esas cosas pequeñas que personas hicieron con nosotros, sin saberlo, lo estaban haciendo a Dios. Este texto nos trae más claridad sobre cómo el Señor ilustra la manera de cómo Él mira aquellas buenas acciones para con sus hijos. Pero lo que es más interesante también en este capítulo de Mateo 25, los versículos 41 al 46, también detallan el castigo eterno que les espera a todos aquellos que despreciaron, persiguieron e hicieron sufrir a los hijos de Dios. Es increíble cómo la violencia, la venganza está llevando... ¿Venganza de qué? No entiendo, pero bueno, eso es lo que muchos dicen, ¿no? Está llevando simplemente al asesinato,
al homicidio. ¿Y cómo las personas hacen esto sin pensar? ¿No? El desconocimiento total de Dios y de lo que Él dice en su palabra, porque esos versículos del 41 al 46 detallan exactamente el castigo que aquellos van a llevar, que hicieron todo lo contrario, que hicieron sufrir a los hijos de Dios. Ahora, sabiendo todo esto, podemos descansar tranquilos y esperar nosotros en el Señor. Todo odio y deseo de venganza personal debemos de sujetarla a estas enseñanzas. Hay aquí unos puntos importantes y aplicaciones para nuestra vida de estos textos. El odio, si tenemos odio en nuestro corazón, primero nos va a destruir a nosotros antes de destruir a la persona que odiamos. No podemos experimentar paz genuina si todavía sentimos odios y deseos de venganza por la persona que nos ha hecho mal. Dice Romanos 12, después del que leímos el 17, ¿no? Pero el 18 continúa y dice: si es posible y en cuanto dependa de ustedes, vivan en paz con todos. Tenemos que dejar esos deseos de venganza, ese odio, sacarlo de nuestro corazón. Ahora, la cosa número 2 que aprendemos de estos textos es que Dios va y es el que toma venganza. No es mi asunto, es un asunto de Dios y eso debo de comprenderlo. La venganza no es mía, es de Dios. Dice el siguiente versículo ahí de Romanos 12, el 19: no tomen venganza, hermanos míos, sino dejen el castigo en las manos de Dios, porque escrito está: mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Qué lindo saber esto, ¿no? Que sea que vea yo la venganza que Dios haga o no lo haga, porque a veces nunca nos permite ver eso, yo sé que Dios es el que va a hacer justicia. Ahora, la otra cosa que aprendemos también es que Jesús habló de ir una milla extra. Digo, si te piden que lleves una carga a una milla, tú lleva 2 millas. Tenemos que ir aún más lejos que los demás, como cristianos. El versículo 20 de Romanos 12 dice: antes bien, si tu enemigo tiene hambre, dale de comer. Si tiene sed, dale de beber. Actuando así, harás que se avergüence de su conducta. Esto todavía va más aún de dejar el odio, de dejar la venganza. Esto va aún más a otro nivel. Nos pide que lleguemos a otro nivel, a hacer bien a aquellos que nos hacen mal. Jesús dijo que debemos de orar por nuestros enemigos, amar a nuestros enemigos. Ahora, esta sería la manera correcta de enfrentar todos los problemas de odio que estamos viviendo en nuestra sociedad, ¿no les parece? Pero también podemos comprender esto, que no podemos exigir, esperar o aún tener la esperanza de que las personas que no conocen a Dios y que viven en completas tinieblas comprendan esto y vivan estas enseñanzas. No podemos, simplemente no podemos. No conocen a Dios, no hay espacio para el amor, solo hay espacio para odio y venganza. Estas enseñanzas son para los hijos de Dios y es un desafío continuo, es decir, un desafío de todos los días para que las practicamos y las vivamos. Romanos 12, 21 dice: no te dejes vencer por el mal, al contrario, vence el mal con el bien. Romanos 12, 21 es interesante. No te dejes vencer por el mal, porque es bien fácil, ¿no? Dejarse llevar por el odio, los deseos de venganza. Pero nos dice al contrario: ustedes tienen que vencer el mal con el bien. Gracias a Dios por su palabra.